¿Qué tal amigos? Buenas tardes, todos los que están en el grupo. No sé si alguien este, por ahí esté pasando al grupo y me pueda ayudar para confirmar que me escuchan correctamente en este Facebook Live bastante improvisado. Ok, a ver, vamos a ver. Bien, entonces voy a iniciar. En realidad, eh, no sé si me escuchen, espero que sí. Si no, pues ya valió gorro esto. Am, Voy a mostrarles algunos de los procesos que me preguntan muchísimo sobre cómo podemos hacer un proceso de instanciamiento dentro de Autodesk Maya y V-Ray 5. Y en este caso les voy a mostrar un ejemplo de cómo podemos crear, digamos, un bosque completo de árboles a través de V-Ray Proxy y Mesh dentro de Autodesk Maya. A pesar de que muchos en el grupo no utilizan mucho Maya, obviamente, que está más enfocado a la parte de lo que es VFX y animación, bueno, es algo bastante interesante, tanto en 3ds Max como en otras plataformas, SketchUp probablemente, igual en Cinema 4D, existen herramientas que nos permiten hacer un populate de vegetación. En el caso de 3ds Max, uno de los más comunes es Forest Pack. En el caso de SketchUp, pues Scatter, todos lo conocen y entonces con este podemos distribuir diferentes geometrías de vegetación a través de nuestros proyectos. 3ds Max también tiene un sistema nativo, como en este caso voy a mostrarles en Maya, que es a través de nuestro Particle Flow y V-Ray Instancer. En Maya existen diferentes herramientas también que nos permiten hacer este tipo de situaciones de forma nativa dentro de Maya. En este caso puede ser Xgen o puede ser Mesh, que es lo que les voy a mostrar en este pequeño ejercicio. A pesar de que no sean muchos usuarios de, de Maya, perdón, creo que lo van a encontrar bastante interesante. Además, parte del juego es mirar todas las plataformas 3D que utilizan V-Ray. Entonces, bueno, lo primero que les voy a mostrar es que aquí yo tengo uno de los árboles de Evermotion. Es un grupo que está compuesto obviamente por tres geometrías. Tenemos dos grupos de hojas. Tenemos lo que corresponde a las ramas y el tronco. Aquí lo podemos ver. Y bueno, si yo les muestro cómo luce mi render, déjenme abrir mi VRay Frame Buffer. Voy a darle con mi IPR. Y pues básicamente es esto. Entonces lo que voy a hacer es tratar de replicar múltiples veces lo que es mi vegetación. Tal vez no alcancen a ver en la pantalla, pero tengo básicamente 100.000 polígonos. Entonces imaginen que si nosotros vamos a tratar de reproducir 5.000 árboles en Maya, si no los convertimos en un V-Ray proxy, si no hacemos que sea instanciamiento, pues puede convertirse en algo bastante complejo. Entonces una de las razones por las que tenemos que utilizar V-Ray Proxy es particularmente para que el sistema de Maya no le cueste trabajo en ese sentido. Entonces, una vez que nosotros tenemos, digamos, nuestro elemento que sería el árbol, lo que voy a hacer es ir a mi outliner, voy a seleccionar toda mi geometría y dentro de mi shelf, de mi V-Ray shelf, voy a abrir el primer icono que es Create V-Ray Proxy. Lo que voy a hacer ahora es simplemente elegir en mi ruta del escritorio mi VRMesh o mi V-Ray Proxy y lo voy a renombrar, digamos, como Rich Proxy. Simplemente, los valores por defecto están bien. Generalmente lo que hace V-Ray dentro de Maya es simplemente exportar y también crear automáticamente la geometría en proxy. Entonces, una vez que yo hago esto, por automático le estoy diciendo que me dé de previsualización 10.000 caras de las casi 100.000 que tiene o de los casi 100.000 polígonos que tiene. Le voy a decir que tenga 10.000. Sin embargo, cuando nosotros vayamos a trabajar dentro de Maya y particularmente con Mesh, es importante que sea considerada como una bounding box o bounding boxes los grupos. Entonces le voy a decir create
Y en este momento, pues lo que va a hacer internamente V-Ray es guardar la información de geometría de este árbol, escribirlo en disco duro, así es como funcionan todos los proxies, y una vez que lo haya hecho, pues simplemente ya estoy listo para empezar a trabajar como una geometría dinámica, una geometría que no se va a cargar dentro de Maya, que no va a pesar en el viewport de Maya, pero sí vamos a poder tener el resultado exactamente igual que nuestro render. Entonces aquí ya lo está exportando y ok, ya lo hizo, ahí lo podemos ver. Entonces pues básicamente está mucho más ágil. Tengan en cuenta que la nueva jerarquía de proxies dentro de Maya no pesan algo, entonces por eso acá arriba ven en faces 0, a pesar de que tiene 10,000 caras. Prácticamente la jerarquía nueva en los V-Ray proxies es nula cara, no existe, es solamente una entidad. Sin embargo, todavía podemos hacer lo siguiente, nos podemos ir al V-Ray proxy y decirle que sean como bounding boxes. Entonces esto es simplemente una cajita. Sin embargo, cuando yo abro mi V-Ray Frame Buffer y renderizo, pues va a seguir siendo mi arbolito normal. Entonces básicamente ya no pesa algo y yo pudiera replicar este árbol en múltiples ocasiones, muchísimas. Y es lo que voy a hacer. Entonces voy a detener en este momento mi render. Voy a ir a mi Virtual Plane, que es mi plano infinito. Lo voy a eliminar y en lugar de eso voy a crear, digamos, un plane en la escena, que significaría básicamente crear todo mi terreno en donde voy a distribuir mis árboles. Entonces voy a hacer algo muy grande. Vamos a ponerle aquí 2000. Yo creo que más. Vamos a poner, pues, quizás 5000 en unidades. No sé si realmente me manché. Creo que no. Bueno, tal vez sí. Vamos a ponerle no tantas, tal vez 3000, sí. Simplemente es para ejemplificar. Ok, algo así. Y voy a colocar muchísimas subdivisiones. En este caso 100 y 100. Básicamente tengo allí 10,000 caras de mi plano. Y lo que voy a hacer enseguida es, por supuesto, darle una distribución a través de Mesh. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Muy, pero muy sencillo. Yo voy a seleccionar mi geometría. Me voy a ir a mi módulo de animación dentro de Maya y vamos a encontrar aquí el menú de Mesh. Lo que voy a hacer es crear un network de Mesh. Voy a darle clic en la ventanita y algo que es súper importante siempre que trabajemos con V-Ray Proxy es que sean trabajos de instanciamiento. Entonces, por defecto, trabaja como una geometría en Mesh. Yo le voy a decir a Mesh que sea un instancer. Y yo tengo aquí diferentes distribuciones. La que aparece por defecto es una distribución lineal. Podemos hacer una radial, una en grid, etc. Lo que voy a hacer es una lineal. Le voy a decir apply and close. Parece que no sucedió algo, pero si ustedes alcanzan a ver aquí, se multiplicaron las bounding boxes. Si yo me voy a mi distribución de Mesh y simplemente agrego el spacing, digamos, aquí voy a ponerle 150. Bueno, estas son las unidades, déjenme ponerle 10, pero la distribución de aquí, a ver, vamos a ponerle 150, tal vez 500. Ahí básicamente se están extendiendo los arbolitos, voy a ponerle 1500. Algo tiene algo así. Si yo renderizo lo que ven allí, pues simplemente van a ver que están las 10 geometrías que no pesan en lo absoluto para Maya, pero están ahí repartidas. Básicamente lo que vamos a querer hacer es no repetirlo de esta forma alineada, sino yo quiero que la distribución sea a través del plano de manera aleatoria, porque quiero básicamente llenar toda mi geometría como si fuera un bosque. Entonces lo que voy a hacer rápidamente es ir a las opciones de tipo de distribución y le voy a decir que sea en modo Mesh. Y lo que ahora Mesh me pide es poder conectar una geometría que será la que va a considerar para distribuir, que en este caso es plane. Entonces con mi clic central la arrastro y si se dan cuenta ahí mismo ya hizo una distribución aleatoria de esas 10 unidades. Lo que voy a hacer aquí simplemente es cambiar
el número de unidades. En lugar de que sean 10, pues digamos que voy a asignar 1500. Entonces van a ser muchísimos árboles, ahí lo pueden ver. Si yo traigo mi V-Ray Frame Buffer, pues básicamente vamos a poder renderizar 1500 árboles sin ningún problema. Es bastante interesante ver cómo podemos utilizar las herramientas de las plataformas 3D para no tener que utilizar diferentes plugins. Y obviamente tenemos muchas posibilidades que nos van a permitir poder configurar ciertas características. Por ejemplo, lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Básicamente lo que está haciendo Mash es instanciando en 1500 veces mi árbol, pero lo tiene en la misma posición, en la misma forma en que estaba originalmente. Entonces básicamente pues esto no hace que se vea bien, porque obviamente yo quisiera tener comportamientos diferentes. Entonces básicamente lo que voy a hacer es darle un comportamiento aleatorio tanto en rotación como en escala a mi Mash. Voy a detener por un momento mi render. Lo que voy a hacer es rápidamente ir a Mash. Ups, ¿qué hice ahí? Eliminé, eran 1500. Bueno, voy a ponerle 1000. Ahí está. Y lo que voy a hacer es ir a Mash y voy a agregar un nodo que es random. Entonces voy a agregar aquí mi nodo de aleatoriedad. Y lo que voy a hacer es básicamente lo siguiente. Voy a decirle que haga una rotación en Y, que sería el eje que maneja de profundidad maya, a diferencia de 3ds Max, trabaja el Z. En este caso Y o Y es quien va a determinar el eje de rotación. Entonces voy a decirle que rote, y si se dan cuenta va a rotar de manera aleatoria todos los árboles. E igualmente la escala yo la puedo trabajar para que haya una variación de escala entre todos los árboles. Entonces básicamente con ese cambio pues yo puedo tener un resultado diferente y ya no se ven exactamente iguales. Obviamente tengo allí todos los árboles, pero ya no se ven iguales. Tienen unos más altura, otros tienen una rotación, otros otra, y yo pudiera agregar todos los comportamientos que yo quisiera dentro de esta operación de Mash. Hay algo que es bastante interesante que me permite Mash, que es por supuesto poder trabajar en ciertas situaciones particulares. Si yo les muestro nuevamente mi V-Ray Frame Buffer, pues se darán cuenta que la manera aleatoria ha dejado algunos espacios vacíos, y entonces a lo mejor lo que yo requiero es tener una herramienta que me permita agregar árboles específicamente en esa zona. Entonces yo puedo utilizar obviamente ciertas herramientas. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver que hay unas zonas que no tienen arbolitos, y si yo agrego por ejemplo mi placer, mi nodo de placer, y le digo que agregue elementos, yo puedo pintar los árboles donde yo quiera. Ahí los pueden ver. Obviamente necesito incrementar el spacing. Voy a incrementar los 50 porque está muy cortito. Todavía es más, tal vez 200. Y entonces básicamente ahí yo puedo agregar árboles pintando manualmente donde considero que no ha cubierto Mash mis elementos. Bastante interesante estas opciones. Entonces de esta forma yo ya tengo cómo cubrir ciertas situaciones. Otra cosa también bastante interesante que nos permiten las herramientas nativas de las plataformas 3D es por supuesto todos los deseos que nosotros queremos como artistas. Los tienen a través de diferentes herramientas. Por ejemplo, yo puedo trabajar mi nodo de visibilidad dentro de, pues no lo sé, mi geometría. Imaginen que esta geometría pues está completamente tupida o está completamente cubierta por las geometrías que yo quiera. Entonces puedo trabajar por ejemplo visibility. Voy a agregar mi nodo de visibility, y básicamente en visibility yo puedo agregar mapas que me permitan decirle dónde quiero la geometría. Por ejemplo, en este caso yo puedo agregar en donde aparece la fuerza del mapa
en la misma regla que todas las máscaras, trabajar en blanco positivo, donde va a ser visible nuestras geometrías, negro, donde no van a ser visibles, pues básicamente yo puedo agregar aquí, digamos, un checker. Y ustedes ahí pueden ver que estoy generando pues un comportamiento específico de dónde quiero las geometrías. No es tal vez lo que yo quiera, pero bueno, es algo importante saber que puedo distribuirlo a través de mapas, ya sea que yo esté pintando el mapa o simplemente utilice mapas procedurales para determinar comportamientos muy pero muy específicos. Lo que voy a hacer ahora es eliminarlo. Realmente no es algo que yo quiera en mi ejemplo, entonces voy a eliminarla. Pero lo que sí quiero es, por ejemplo, trabajar con un follow object que me permite crear un gizmo. Ahí está mi gizmo. Si yo lo escalo, este gizmo me permite pintar o decirle dónde quiero tener las geometrías. Entonces imaginen que todo esto lo podamos tener dentro de 3ds Max o dentro de SketchUp, pues estaría bastante interesante. O sea, si yo solo tengo ahí el gizmo, abro mi V-Ray Frame Buffer, pues básicamente donde va a haber gizmo es donde va a haber los arbolitos, ¿no? Y este gizmo incluso lo puedo invertir. Por ejemplo, yo puedo ir a la opción de Invert y poder invertirlo. Voy a darle doble clic. Tenemos parámetros para trabajar el fall off del gizmo, por supuesto. Puedo invertirlo como les mencionaba. Y en lugar de tener geometrías dentro del gizmo, básicamente donde yo no tengo el gizmo es, donde yo tengo el gizmo es donde no va a haber geometrías. Puedo subir mi parámetro del inner zone. Es el fall off, digamos, de ejemplo. Y bueno, de tener esto, pues básicamente lo que hago es tener un comportamiento diferente. Yo le estoy diciendo dónde no quiero tener geometrías a mi mesh. Y se vuelve pues bastante interesante. Otra cuestión también bastante buena que tiene Mesh y todas las herramientas nativas de las plataformas 3D, en este caso Maya, pues es que yo puedo, digamos, agregar elementos. Voy a ponerle aquí remove. A ver, vamos a ponerle, quitar este. Le voy a poner add y donde yo mueva el gizmo, básicamente es donde yo voy a pintar los árboles. Entonces yo puedo saturar toda mi geometría de árboles de forma manual y sin ningún problema, obviamente en función de las geometrías que yo le había dicho que necesitaba como máximas. Puedo hacer lo contrario. Lo que yo puedo hacer es eliminar. Imaginen que yo quiero hacer un caminito muy, muy específico, pues simplemente utilizo esa herramienta y ya no tengo ningún problema. Entonces es bastante práctico tener herramientas de este tipo para generar sistemas de instanciamiento dentro de Maya y V-Ray. Trabaja de manera muy simple, muy sencilla. Ahora, digamos que si yo quiero, déjenme ponerle add. Esto no lo quiero. Voy a mover aquí todo esto. Y algo que es, bueno, muy importante es la distribución o la variación de las texturas. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues tengo allí, déjenme ir más cerca. Allí están todos mis arbolitos. Y básicamente son la misma textura en todos los árboles. Y si yo quisiera obviamente cambiar la variación de las texturas, pues necesito hacer algunos ajustes. En este caso lo que yo puedo hacer es utilizar mis nodos de V-Ray Multitexture, que me permite randomizar tanto saturaciones como el hue o bien texturas muy muy particulares. Entonces lo que yo voy a hacer en este caso es muy simple. Voy a abrir mi Hypershade para mostrarles cómo está mi Shading Network en el caso de lo que serían las hojas y el tronco. Aquí está. Entonces voy a limpiar mi área de trabajo. Si yo traigo uno de los grupos de las hojas, esta hojita obviamente tiene un mapa diffuse y por supuesto un mapa de opacidad. Entonces esto se está repitiendo múltiples veces.
si yo quiero randomizar el color de las hojas para que no parezcan que siempre son los mismos árboles, entonces vamos a utilizar nuestro V-Ray Multitexture. Yo me voy aquí al browser, agrego mi nodo de Multisubtexture y lo que voy a hacer es básicamente conectar mi Diffuse Color a esta opción. Le voy a decir que sea, pues que vaya a randomizar en función de mi render ID para que identifique cada uno de los elementos. Y posteriormente lo que hago es simplemente conectar mi multisubtexture y dentro de mi multisubtexture voy a randomizar, por ejemplo, el hue. Lo voy a subir ligeramente, tal vez 4 para que sea visible. Entonces, con simplemente conectar este mapa y dándole una randomización al hue, básicamente ya tengo otro color. Voy a guardar en mi history para poder comprobar o comparar. Ahí básicamente ya están viendo diferentes árboles o diferentes colores y elementos. Entonces es bastante práctico, bastante simple. Voy a guardarlo. Y si hago un comparativo, pues ahí los pueden ver básicamente. Por supuesto que estoy haciendo un ajuste o un cambio muy considerable o muy visible. Si yo no quiero tener tanta variación, pues simplemente en lugar de punto 4 voy a colocar un punto 15 y ya no vamos a tener tanto o tan marcado el ajuste o el cambio. Ahora es más sutil, sin embargo sigue habiendo diferentes arbolitos, ¿no? Si alcanzan a ver que hay diferentes o que cambian. Recuerden que finalmente tengo un solo árbol. Déjenme ir abriendo mi escena. Voy a mover hacia acá mi Hypershade. Voy a ir a Mesh. Vamos a hacerlo crashar. Entonces me voy a ir a la distribución y voy a ponerle 3000 árboles. Así de manchado. O tenía el de Visibility. Voy a eliminar el de Visibility. Ahí están los 3000 árboles. A ver si no se rompe. Y en modo interactive. O sea, no es en modo de producción. Entonces, ahí pueden verlo. Bastante rápido, obviamente. Y bueno, creo que demasiadas geometrías son 3000. Tal vez debía haber utilizado menos. Poner 2000. Y quizás ya con eso obtengo un resultado bueno. Voy a cambiar mi resolución. En un formato HD. Para que puedan ver. Entonces, utilizando Mesh dentro de Autodesk Maya, con V-Ray 5, utilizando el Multi Texture de V-Ray, pues podemos hacer esa randomización.
Si quieren personalizar específicamente la geometría, bueno, voy a abrir mi Hypershade. Este es mi Shading Network. Recuerden que este es el Multi-Subtexture. Aquí yo lo que he hecho es colocar un hue de una randomización del hue en función de este color, pero también puedo randomizar ligeramente el gamma y la saturación. Vamos a poner en saturación .25 y en gamma .25 igualmente. Entonces vamos a tener un resultado completamente diferente. Bueno, creo que ahí ya me manché con el gamma particularmente. Tengan en cuenta que es únicamente una geometría. Lo que en teoría deberíamos de hacer en estos ejercicios es, por supuesto, tener más de un árbol. O si estamos haciendo grass, tener más geometrías de pasto, variarlas de una manera diferente. Voy a leer algunas de las preguntas. Entonces, ¿se puede editar el proxy desde el Material Editor o el Hypershade en Maya directamente o tengo que abrir el archivo origen del proxy? Se puede hacer directamente desde el Hypershade sin que modifiques obviamente la geometría. Algo que es muy importante es que lo que yo hice en esta escena es que la geometría nativa ya tenía los shaders, no importé un proxy. Entonces lo único que hice es convertir la geometría en proxy, por lo tanto tengo en el Hypershade el Shading Network, que es el que estoy yo editando. Entonces es algo muy importante mencionar para que pueda tener un resultado correcto y no se pierdan, por ejemplo, los shaders. Así es como sería lo más ideal en este sentido. O bien, si nosotros vamos a importar proxies, sería dentro de nuestro mismo folder de proyecto, pero también trayendo o exportando nuestros shading network para poder conectarlo. Lo que va a hacer el proxy es que va perfectamente definir los IDs para cada material o cada shader que requiere y entonces podemos reconectar o ajustar. Entonces vean cómo ahí ya tengo un resultado pues aplicando esas tres características. Ahora, si esto no quieren y lo que sí quieren es tener un control específico de la hoja, entonces podemos hacer lo siguiente. Yo no voy a utilizar randomización del hue, ni de la saturación, ni del gamma. Voy a cerrarlo. Pero lo que sí quiero es personalizar mis colores. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer lo siguiente. Voy a crear de Maya un nodo que se llama Color Correct. Entonces voy a agregarlo. Y es quienes son usuarios de 3ds Max saben que también existe un Color Correct dentro de 3ds Max. Y voy a utilizar y voy a dar control D y voy a utilizar otro. Entonces básicamente lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a conectar en este nodo mi mapa origen. Lo voy a ver aquí y yo de manera personalizada voy a cambiar el hue para tener una hoja pues así de ese tono. Voy a hacer lo mismo con el siguiente. Entonces selecciono mi otro nodo de corrección, conecto el hue y a este voy a cambiarle, pues lo puedo hacer más, lo puedo saturar más o simplemente voy a hacerlo más verde agua, solo porque quiero que vean la diferencia. Y lo que voy a hacer dentro de mi V-Ray Multi-Subtexture es agregar dos elementos. Entonces básicamente en mi primer textura y la segunda textura voy a conectar estos dos. Pues conecto y conecto este. Y lo que voy a hacer es tener tres mapas diferentes. Esta hoja y esta hoja. Entonces también yo puedo tener control si así lo quiero. Voy a lanzar mi render. Y ahí lo podemos ver. Y esto no es geometría para V-Ray. Recuerden que los únicos 10.000 polígonos que aparecen son los del plane. Entonces básicamente esto no es que sume dentro de V-Ray, son geometrías. Entonces es el mismo sistema de instanciamiento que trabaja, digamos, ForestPack, V-Ray Instancer en 3ds Max o Scatter en el caso de SketchUp.
porque simplemente está repitiendo la instrucción de un solo elemento que además es leído desde disco duro. Entonces básicamente resuelve esta situación. Ok, entonces esto es V-Ray con V-Ray 5 con Mesh en Autodesk Maya. Estoy utilizando Autodesk Maya 2020 con el update 4. En el caso de V-Ray 5 estoy utilizando el update 1 y bueno, quería hacer esta sesión para los que me habían preguntado algo sobre Maya. No había presentado algo sobre Maya y soluciones de este tipo. La verdad es que Maya tiene herramientas nativas muy pero muy amplias con muchísimas posibilidades y creo que vale la pena poder experimentar con ellas para usuarios que están tratando de hacer VFX, usuarios que están tratando de hacer animación y obviamente tienen que crear sistemas de instanciamiento masivo para el caso de vegetación, ya sea árboles, ya sea pasto, ya sea algún otro elemento de motion graphics. De hecho, Mesh trabaja originalmente para soluciones de motion graphics, haciendo digamos un poco de competencia con el sistema de partículas que tiene Cinema 4D. Y quienes conocen Cinema 4D pues podrán entender que este tipo de situaciones también se pueden resolver allí mismo. Sí, además, bueno, Marcelo me pregunta, ¿no usas Maya? Pero igual interesante mirarlo y adoptar 3ds Max. Algo que es bastante interesante y que en algún momento he realizado es que Maya es un sistema abierto. Maya lo que puede hacer es que muchas de las instrucciones las puede convertir en geometrías. Entonces, si en algún momento alguien requiere hacer un sistema de pelaje muy específico, o un sistema de instanciamiento de partículas o de geometrías muy pero muy específicas, se puede hacer en Maya y se puede exportar como información de geometría por medio de Alembic, que lo soportamos dentro de 3ds Max, o por medio de un VRMesh, es decir, proxy, que también es por supuesto soportado dentro de 3ds Max con V-Ray. Ok, bueno, la verdad es que esta sesión era lo que yo quería mostrarles. No es algo tan complejo. Voy a regresar nada más tantito mi resultado y ya. Además vean que es súper rápido. Ok. Bien, pues yo creo que en próximas sesiones de Maya voy a tratar de mostrarles un poquito más de flujos de trabajo de VFX, efectos visuales. Esto tal vez resulte muy complejo para algunos de los usuarios, pero bueno, también es importante saber eh, que hay herramientas bastante poderosas en otras plataformas y que obviamente pueden servir para flujos de trabajo complicados o que tienen exigencias bastante eh, grandes, ¿no? Pues muchas gracias por acompañarme a este Facebook Live y nos vemos en un próximo en vivo. Hasta pronto. Bye bye.